Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos presenta un resumen de su catequesis para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo, y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grandes responsabilidades. Y a pesar de ellas, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga. Nos vamos a Centroamérica, donde en El Salvador, el cardenal Gregorio Rosa Chávez pide más transparencia en el manejo de los fondos públicos del gobierno de Nayib Bukele. Del presidente de la República. Pasado el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, el cardenal de El Salvador dice que los fondos utilizados por el Ejecutivo deben transparentarse ante la población en un informe completo y detallado. El control del gobierno en ese campo tiene que ser muy crítico, muy minucioso, muy detallado, muy serio, porque son dinero del pueblo. Y creo que aquí ha habido muchos abusos, quizás demasiados abusos en este uso indiscriminado de los fondos del Estado. Y eso también trae mucha preocupación porque las arcas vacías no permiten un futuro de justicia y de equidad. El cardenal considera que en este gobierno no se ha permitido el aporte de diversos sectores para construir acuerdos en beneficio del país.
El tema del diálogo considera que no ha sido el más adecuado entre los poderes del Estado y solo han generado confrontaciones aún en medio de 2 emergencias que afectan a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional. Hay tanta confrontación y deslegitimación. La Asamblea tiene un papel que cumplir y es de controlar al gobierno. Y ese papel a veces es incómodo, pero es necesario en una democracia. El líder católico se solidarizó con las familias salvadoreñas que han perdido a sus seres queridos por la pandemia del coronavirus y la tormenta tropical Amanda. Pedir por los difuntos de ambas tragedias y decirles que estamos con ustedes de verdad, de todo corazón. Lamentamos lo sucedido y esperamos que vayamos saliendo de esta tragedia cuanto antes. Ante la crisis generada por estas emergencias en nuestro país, pide al gobierno que busque acuerdos y soluciones para que la economía de los ciudadanos no siga siendo golpeada. Hamilton Bárcenas, Cadena Megavisión. Unos jóvenes italianos imprimen viseras 3D para ayudar en la pospandemia. Fabrizio Giaconella es un estudiante universitario de Roma. Forma parte de Visionari, el primer centro italiano que agrupa a creativos para desarrollar proyectos tecnológicos de alto impacto social. Uno de ellos es el proyecto COVID-19 Fase 2, en el que imprimen viseras en 3D para distribuirlas entre los ciudadanos y apoyarlos a pasar a la fase 2 de una mejor manera posible. La visera está compuesta por 2 partes. La primera es esta, un cintillo impreso en 3D. Está hecho de PLA o TPU, aunque también se pueden utilizar otros materiales. La segunda parte es esta hoja de acetato que se encuentra en cualquier papelería. Se hacen los encajes y se une. Visionari empezó a donar estas viseras a médicos, enfermeros y farmacéuticos, pero también a los comerciantes que iniciaron a reabrir sus negocios y a los ciudadanos. Se trata de dispositivos prácticos y lavables con los que se puede disminuir el riesgo de contagio al COVID-19. Estas viseras sirven para prevenir el contagio de coronavirus a través de gotas de saliva o el sudor. Las donamos gratuitamente, aunque no las podemos considerar como dispositivos médicos sanitarios, ya que no tenemos la certificación. Fabrizio explica que este proyecto nace de la necesidad de un grupo de jóvenes de ponerse manos a la obra y actuar frente a uno de los momentos más difíciles de la historia de Italia. Están quienes crean cosas o colaboran para poner en obra sus estudios. Necesitamos estudiar. Es un compromiso fundamental. A nosotros, los jóvenes, nos toca recuperarnos de esta crisis económica en los próximos 10 o 20 años. De momento, Fabrizio junto a otros jóvenes de Visionari esperan llegar a fabricar unas 100.000 viseras para combatir la propagación de la pandemia. Incluso ofrecen la posibilidad de que aquellos que quieran ayudar lo hagan a través de su página visionari.org. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Felicidades en el Día del Padre a los centroamericanos, El Salvador, Guatemala, que lo celebra hoy, 17 de junio. En México y Estados Unidos lo celebramos este domingo que se avecina. Y en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 de San Mateo, tenemos 3 ideas claras. El Señor nos dice que cuando hagamos obras de piedad, que lo hagamos en secreto. Y las 3 ideas claras que nos presenta son oración, ayuno, pero sobre todo limosna. La limosna, cuando nosotros la damos, que sea en secreto, porque el Padre que ve en lo secreto, sin duda lo compensará. Es triste ver cuando se hacen públicas aquellas ayudas que se le da a la gente pobre para que todo el mundo los alabe a esos donantes. Eso ya no tiene recompensa delante de Dios, porque ya la recibieron en alabanza de los humanos que están a su alrededor. La oración. Cuando nosotros vayamos a orar, hagámoslo también en la intimidad de nuestra casa, en la intimidad de nuestro cuarto. Y el Padre que ve en lo secreto, con toda seguridad, escuchará esa oración. Una oración que brota del corazón.
Dicho esto, muchas veces hay otro tipo de oraciones que se hacen así efusivamente en público y a la gente, a los oradores les gusta que los vean, que los televisen, que los promuevan en los social media. Yo les aseguro, dice el Señor, de que esa gente ya recibió su recompensa en alabanza de todos aquellos que los rodean. Mientras que aquella persona humilde que ora en lo secreto recibirá del Padre Celestial su recompensa. Y el tercer punto, que también es muy bonito, es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, que sea en secreto, porque solo Dios conoce la gracia que necesitamos. Y el Padre que ve en lo secreto, con toda seguridad, nos la concederá. Señor, ayúdanos siempre a ser sencillos, humildes, como tú lo eres en nuestras vidas. Que así sea. La organización Ayuda a la Iglesia que Sufre ha destinado 100 millones de euros a cristianos en apuros. Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN por sus siglas en inglés, ha ayudado a reconstruir 6.000 viviendas para los cristianos de Irak que regresaron tras la caída del Estado Islámico. Ahora está ayudándoles también a reconstruir sus edificios y sus templos, como la Catedral de Al Tahira en Karakosh, la iglesia cristiana más grande del país. Es uno de los más de 5.230 proyectos que la organización ha sostenido el último año en 139 países. Aquí hay una peculiaridad nuestra que es el apoyo pastoral, y aquí subrayo pastoral a la Iglesia que Sufre. No es simplemente un apoyo, por así decir, solidario, sino un apoyo movido por la oración y, por tanto, por la caridad. La fundación ya nació con esta peculiaridad. ACN cuenta con 330.000 pequeños y grandes benefactores. Además de darles las gracias por los donativos, la Fundación Pontificia les ha explicado en su último informe de actividades en qué ha gastado los 106 millones recaudados en 2019. Ayuda a la Iglesia que Sufre es conocida por su labor para socorrer a los cristianos perseguidos y sensibilizar sobre su situación actual. Hoy hay 200 millones que no pueden practicar libremente su fe y que en más de 40 países sufren acoso o discriminación. Por ejemplo, en 2019 apoyaron proyectos de cristianos en Nigeria, Camerún y Burkina Faso, donde el fundamentalismo y el terrorismo yihadista están haciendo estragos. Nuestros socios de proyectos locales nos informaron de lo que sucede en la zona del lago Chad, que incluye Camerún, Nigeria y el Chad. Allí, Boko Haram utiliza nuevas estrategias de horror, como cortar las orejas de las mujeres de la aldea como castigo por no haber obedecido su predicación. En Siria, donde la población está pagando las consecuencias de 10 años de guerra, se llevaron a cabo ayudas de emergencia y también de supervivencia. Los cristianos tienen derecho a quedarse en su tierra natal. Nuestra ayuda material permite que las familias cristianas sobrevivan y de esta manera también ayuda a los cristianos a permanecer en el Medio Oriente. La situación de nuestros hermanos y hermanas en la cuna y origen de nuestra fe sigue siendo vulnerable, pero continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para apoyarlos. Más allá de los límites geográficos, ACN ayuda a 1 de cada 10 sacerdotes para su sustento y su trabajo pastoral y social, y a 1 de cada 7 seminaristas para que puedan seguir su formación. También a unas 13.000 religiosas que trabajan en zonas de guerra, barrios marginales y zonas incomunicadas. Ahora la prioridad de ayuda a la Iglesia que Sufre es apoyarles durante la pandemia para que puedan seguir atendiendo a tantas personas olvidadas. Me gustaría dar las gracias a los benefactores por mantener la atención espiritual y por no haber perdido de vista las causas ahí donde la Iglesia realmente sufre. El siguiente video explica en qué consiste la fase 1 de reapertura económica de El Salvador. El gobierno anunció una serie de fases para la reactivación económica de nuestro país. En la fase 1 se contempla el reinicio de actividades económicas y sociales. Del 16 de junio al 7 de julio se reactivan las siguientes actividades:
compras en línea o por teléfono en los centros comerciales. Las actividades recreativas aún están prohibidas. Los restaurantes pueden servir su comida a domicilio o para llevar. Si tienes mascota, puedes llevarla al veterinario por cita o por emergencia. Las actividades económicas que tienen que ver con la exportación e importación de productos, el aeropuerto y los puertos marítimos estarán funcionando para esas actividades. El aeropuerto además estará recibiendo vuelos humanitarios y la repatriación de salvadoreños que viajen por avión. Los salones de belleza, barberías y peluquerías pueden trabajar con cita previa. Servicios de imprenta, de contabilidad y abogacía para inversiones y comercio. El sector de construcción, transporte de carga y manufactura textil, también los servicios de reparación y mantenimiento. Cuerpo diplomático, cooperación y organizaciones que ayuden en la emergencia. Servicios médicos y de enfermería también trabajarán con cita previa. Los docentes y administrativos de centros educativos y el sector público trabajará únicamente trámites de inversión y comercio. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde el padre Manuel Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en esa zona. Hola. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, desde Lima, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. A partir de mañana se abren los grandes centros comerciales, los malls, las galerías, y esto es una buena noticia para que vuelva el trabajo normal. Siempre con precauciones y con protocolos, pero es una buena noticia. Por otra parte, muchos comerciantes que no podían abrir sus tiendas, pues trabajaban de una manera informal, como ambulantes por las calles, y esto pues va a disminuir un poquito, al menos el comercio ambulatorio, que siempre trae problemas tanto de orden como de limpieza por las calles. Damos gracias a Dios que se va abriendo una puerta de trabajo. Ayer la representante de la Confederación de Empresarios entregó 90 respiradores mecánicos. Es un buen regalo. Aparte de eso, ha habido muchas empresas que han hecho y siguen haciendo donaciones, construyendo plantas de oxígeno. En fin, los empresarios privados han estado trabajando y siguen haciendo el bien. Ojalá cada día pues sea mayor. Ha habido 1.600 médicos contagiados, de los cuales 56 han fallecido. Es una pena que ocurra esto en personas que están dedicadas pues a salvar vidas, pero está fuera de nuestro alcance esta solución. Denles ustedes de comer, es el lema que los obispos nos han dado, y así seguimos, y vemos que cada día nuestras ollas pues necesitan más alimentos, porque personas de clase media hoy no tienen trabajo, no tienen dinero y tienen que humildemente hacer cola para recibir su plato de comida cada día. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú. El Papa Francisco nos pide que oremos por la compasión del mundo. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús.
Ahora les presentamos una actualización de casos de COVID-19 en Guatemala. En junio les saludo para informarles la actualización de casos de coronavirus en el país, los cuales tenemos 434 positivos, de los cuales 284 son hombres y 150 mujeres, en los siguientes departamentos: Guatemala 286, Zacatepeque 51, Quetzaltenango 33, Sololá 15, Santa Rosa con 7, San Marcos y Zacapa 6, Petén 5, Escuintla 4, Chiquimula, El Progreso, Totonicapán y Suchitepeques con 3 cada uno. Chimaltenango y Jutiap con 2 cada departamento. Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Retaluleo y Jalapa con 1 cada uno. Además, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para los familiares de los fallecidos registrados este día. Se trata de 19 personas, 14 de sexo masculino, entre las edades de 46 a 79 años, así como de 5 de sexo femenino, de 40 y 88 años. Tuvimos 130 pacientes recuperados y a esta hora se han realizado 1.522 pruebas. Contamos con 8.190 casos activos, 2.096 pacientes recuperados, para un total de 10.706 casos. A continuación, dejo al ingeniero Gerardo Santeliz para dar a conocer información muy importante. Gracias, señor ministro. Buenas tardes. En los últimos días se ha generado desinformación con respecto a los datos de coronavirus en el país. Como lo hemos informado en otras ocasiones, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el ente rector de la información durante esta pandemia del COVID-19. Gracias a la iniciativa del señor ministro y sus viceministros depositada en mi persona para realizar un proceso de auditoría y un peritaje al sistema donde se almacena la información referente al COVID-19. Hemos logrado identificar duplicación de datos de 20 personas fallecidas e incluso estos casos tienen un triple registro en algunas situaciones, por lo que toda aquella información relacionada con esta emergencia que no sea informada, refrendada por el despacho ministerial, carece de las calidades de oficial. Este peritaje de auditoría nos arroja con datos exactos a este martes 418 personas fallecidas, incluyendo los 19 informados por el señor ministro hace un momento. Hemos tenido que rastrear en toda la red hospitalaria nacional las áreas de salud, hospitales privados, Centro Médico Militar y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Continuaremos con este peritaje de auditoría aplicado al sistema de forma continua para garantizar la información que se comunica a los guatemaltecos. Gracias a los epidemiólogos de todas las áreas departamentales y urbanas por toda su colaboración en este proceso. Muchas gracias, señor ministro. Buenas noches, pueblo de Guatemala. Muchas gracias, ingeniero. Asimismo, tengo el agrado de contarles que el Centro de Atención, el punto 1, ubicado en la ciudad de Guatemala, tuvo el egreso de una familia conformada por 8 integrantes provenientes del departamento de Escuintla. La familia está integrada por una mujer de 28 años y 7 niños, entre las edades de 6 a 15 años. La permanencia de la familia en el centro de atención fue de 16 días. Agradezco a todos los médicos, personal de enfermería y administrativo por esta gran labor. Recordemos las medidas preventivas como el lavado correcto y frecuente de las manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Por favor, tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. Les recuerdo también atender todas las disposiciones del presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Recuerden que juntos saldremos adelante. Dios bendiga a Guatemala. Muy buenas tardes. Hoy, 17 de junio, en el santoral de la iglesia celebramos el día de San Gregorio Barbarigo. Conozcamos su historia. Como la peste bubónica estaba acabando con la población romana, el Papa Alejandro VII
llamó a su consejero de confianza, el padre Gregorio Barbarigo, para que conformara una brigada de sacerdotes, monjes y monjas que atendieran esa calamidad. Y aunque en principio, lo confesó él después, sintió pánico ante un eventual contagio, su caridad y celo apostólico fueron más fuertes y con amor y devoción se apersonó de la situación, de tal forma que curaba las pústulas de los enfermos, asistía a los moribundos y enterraba a los muertos con sus propias manos. Con este ejemplo, los integrantes de su grupo adelantaron una heroica labor que redujo los alcances de la epidemia. Gregorio Barbarigo, nacido en Venecia el 16 de septiembre de 1625, en el seno de una familia aristocrática, recibió una esmerada educación que incluyó astronomía, física, matemáticas, literatura latina, latín, otros idiomas y diplomacia. Justamente por el dominio de esta última asignatura, fue llamado a integrar la embajada veneciana que asistió a la conferencia de Münster, Alemania, que puso fin a la Guerra de los 30 años mediante el Tratado de Westfalia, y allí cumplió un destacado papel a pesar de su juventud, por su ponderación y buen juicio que pudo acercar a las partes. Fue justamente por eso que atrajo la atención y la amistad del nuncio apostólico Fabio Chigi, quien, sorprendido por su piedad, devoción y austeridad, lo indujo a abrazar la vida religiosa y en 1655, tras ser ordenado sacerdote, el mismo legado papal, ese, que ya era el Papa Alejandro VII, lo nombró como su consejero personal y 2 años después lo envió al obispado de Bérgamo, a donde llegó de incógnito y puso todo su patrimonio a disposición de los más desvalidos. Y con las manos libres de su fortuna, se dedicó con energía y autoridad a poner la casa en orden, dado que la simonía, delito que consiste en comerciar con los cargos eclesiásticos y con los sacramentos, más la laxitud moral del clero, habían ahuyentado a los feligreses de los templos. Al poco tiempo las iglesias estaban llenas de nuevo. En vista de la fructífera labor desarrollada por San Gregorio Barbarigo en esa díscola diócesis, el mismo Papa lo elevó al cardenalato en 1660 y 4 años más tarde lo trasladó a la revuelta arquidiócesis de Padua, en la que tuvo que volver a catequizar personalmente a sus habitantes y fomentar las desvaídas vocaciones sacerdotales. Para el efecto, San Gregorio Barbarigo vendió todos los objetos de valor del palacio arzobispal, compró un viejo monasterio que transformó en seminario y en poco tiempo abrió varios más en otras parroquias de su jurisdicción. Los dotó de bibliotecas, imprenta, contrató a los mejores profesores de Italia para formar a los nuevos sacerdotes, creó escuelas populares para educar a niños pobres, fundó asilos y hogares en los que acogió a los ancianos y a las mujeres viudas y desamparadas. Pero por su rigidez, San Gregorio Barbarigo fue atacado por monjes y monjas y curas disolutos que publicaron panfletos ofensivos en su contra. Y en alguna oportunidad inclusive lo emboscaron, pero al salir ileso, redobló su celo y los puso a todos a comer en su mano. Aunque participó en la elección de varios papas y estuvo a punto de ser elegido, se negó a aceptarlo y murió en olor de santidad en Padua el 18 de junio de 1697 y fue canonizado por Juan XXIII en 1960. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Gregorio Barbarigo que nos ayude a vencer nuestros escrúpulos para ayudar a los más necesitados. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, así como nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire. También nos puede sintonizar por nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.